Hola chichis, espero que estéis muy bien. Vamos a hablar ya del mes de diciembre. Se ha hecho de esperar un poquito este post porque la verdad es que desde octubre vengo cargada de cosas que hacer y no había encontrado hasta ahora el momento de ponerme con ello. Aunque tengo el mes requete estudiado por todos lados, os digo ya que es un mes cargado de información, cargado de cosas a nivel astrológico. Así que vamos a intentar ir a tiro hecho para poder daros algún que otro esquema que os sirva también y que os funcione, ¿no? Porque si entramos a desglosar lo que es diciembre al detalle, nos vamos a perder. Es un mes bastante laberíntico y desde luego también bastante intenso. Todo lo que comprende este tiempo entre noviembre del 2024 y especialmente febrero, marzo va a ser una cosa tremenda del 2025, pues ahí vamos a tener un paréntesis de tiempo bastante movidito, ¿no? Cuando hablamos de esto, de que hay movimiento astrológico, normalmente hay un montón de personas que se echan las manos a la cabeza en preocupación, ¿no? Anticipando cualquier tipo de desastre, pero ya os digo que tampoco hay motivo para esperar desastre alguno y que simplemente cuando hay mucho movimiento ahí arriba, pues tenemos oportunidad de hacer un montón de ajustes. Para muchas personas será un tiempo más o menos decisivo. Entonces esto es de lo que se trata, ¿no? Bueno, ya se acerca este final del año, este final del 2024. Si queréis, dejadme en los comentarios qué os ha parecido este año, cómo lo describiríais, qué lema le pondríais, porque para mí ha sido un año rarísimo. Ha sido un año que se ha pasado volando, pero ha pasado de todo, como que a veces hay una sensación de que el tiempo no arranca, otras que va a toda velocidad. Un año de verdad extrañísimo. Si 2024 os ha parecido un poco arrítmico o un poco inestable, yo imagino que 2025 va a superarse en ese marcador, porque en 2025 vamos a tener toda una serie de cambios planetarios, vamos a tener también un cambio del eje nodal y todo esto va a marcar un cambio de atmósfera bastante notorio. Ya os he dejado también el anuario del 2025, lo tenéis disponible en mi perfil, en mi web, en todas mis cuentas, así que bueno, sin más dilación, vamos a entrar en lo que nos trae diciembre. Bueno, en este último mes del año, los nodos lunares están en Aries y Libra, pero ya el 12 de enero del 2025 harán el cambio de signos, entrando a partir de ese momento en Piscis y Virgo, donde se quedarán hasta la parte intermedia del 2026. Sabéis que los nodos lunares son puntos matemáticos, son un eje que pasa aproximadamente un año y medio en cada pareja de signos. Bueno, pues ahora en diciembre sería el último mes que vamos a tener de ese recorrido, porque justamente los nodos entraron en el eje de Aries y Libra en julio del 2023 y ahora ya se disponen a abandonar esta pareja de signos, ¿no? Entonces, claro, lo interesante aquí es que como los nodos van en el sentido de las agujas del reloj, empiezan su recorrido por el grado 29 de los signos y finalizan en el grado 0. Y esto implica que ahora mismo que estamos por salir de todo este episodio de eclipses y de nodos en el eje de Aries y Libra, ya los nodos se encuentran en los grados iniciales de Aries y de Libra, con lo cual este mes de diciembre, en el que destaca que también vamos a tener al solsticio, además seguido de una lunación bastante interesante, pues vamos a tener justamente al Sol en pleno solsticio activando a esos nodos lunares que están deseosos de dar algo así como un gran ultimátum. Es como que de alguna forma hay procesos que tienden a desarrollar o a culminar ese hilo de historias que van desarrollando los eclipses, ¿no? Que han ido desarrollando los eclipses. Entonces, durante este mes, pues vamos a ver cómo se van formando un montón de procesos que tienen ya una historia y que también nos llevan como un pasito más allá, ¿no? Esto yo diría que es una de las características más definitorias del mes, esta idea de que es el último mes en que vamos a tener a los nodos lunares en este eje de Aries y Libra, ¿no?
Esta activación de los nodos, como os decía, se va a sentir especialmente durante el solsticio, que es el 21 de diciembre, cuando el Sol entra en Capricornio, pero también simultáneamente, cuando el Sol entra en Capri, la Luna también va a entrar en Libra. Así que el Sol y la Luna van a estar entrando simultáneamente en signos cardinales, activando de una forma dinámica a los nodos lunares. Y esto, de un modo u otro, tiene este aire como de destino, ¿no? Con el que vamos a acabar el año. Vamos a hacer un cambio de año con este aire de esa activación nodal, ¿no? Entonces va a ser seguramente una estación bastante intensa. Tengo intención de dedicar un post a este solsticio porque es bastante especial, así que más adelante tendremos ocasión de ver en qué consiste todo esto, ¿no? Pero en principio sabéis que cuando el Sol entra en un signo cardinal, marca algo así como una carta que sirve para los temas de toda la estación. Entonces, todo ese invierno del hemisferio norte, ese verano del hemisferio sur, va a estar de alguna forma marcado por esa carta del solsticio, que ya os digo que es una carta tremenda. No sé si recordáis en el julio pasado, tuvimos también cuadraturas del Sol a los nodos cuando el Sol estuvo en Cáncer. Y fue un mes que yo recuerdo perfectamente como decir, jolín, ahora es cuando entiendo a los eclipses de un par de meses atrás, porque cuando el Sol hace cuadraturas a los nodos, nos encontramos en un punto medio en las temporadas de eclipses y con mucha frecuencia vemos cómo se desarrolla su significado y su sentido, a menudo de formas bastante exigentes a nivel de energía, ¿no? Es decir, que cuando empezamos a ver cómo se desarrollan temáticas de eclipses, normalmente también invertimos una cantidad de energía extra en intentar responder a todos estos procesos que se van desencadenando, ¿no? Bueno, pues esto, algo parecido, vamos a tener ahora a partir de ese solsticio del 21 de diciembre. Entonces aquí vamos a estar también trabajando mucho tema nodal, ¿no? Así que podría haber también para muchas personas una especie de cualidad como de destino en la atmósfera, una sensación trascendente, una sensación realmente de estar al borde, de hacer algo importante. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Porque luego también el nodo norte está regido por Marte y sabéis que Marte retrograda, que es el otro gran tema que marca a este mes, ¿no? Pero antes de hablar de esta retrogradación de Marte, pues también hay que considerar que diciembre, a nivel de luminarias, sigue teniendo también como un aire especial, en el sentido de que empezamos el 1 de diciembre con una luna nueva en Sagitario. A la mitad del mes, el día 15, tenemos una luna llena en Géminis, que además coincide justamente con que ese mismo día de la luna llena vamos a tener a Mercurio, que es su regente, entrando directo, es decir, el disparate que va a ser eso. Pero de todas formas, a mí esa luna llena en Géminis del día 15 me gusta mucho. Creo que es una de las zonas del mes como más despejadas, más agradables. Tal vez sí, como del día 14 al día 20 más o menos hay un buen feeling. Entonces también si queréis hacer algo especial, pues podrían ser buenas fechas, ¿no? Luego ya una vez que entra el solsticio entramos ya en palabras mayores, ¿no? Y el comienzo de mes tampoco es nada fácil. En el comienzo de mes hay un montón de cosas sucediendo simultáneamente y esto también puede generar un sentimiento de saturación o de abundancia de cosas que atender, ¿no? Entonces, bueno, el mes es bastante capicúa en sus fluctuaciones anímicas. Creo que va a ser un mes bastante emocional y muy sensible. Vamos a tener a Neptuno despertando, va a entrar directo Neptuno. Vamos a tener también a Venus tocando a Plutón, es decir, que hay ahí un factor relacional, emocional, bastante importante. Y luego, por otro lado, pues tenemos esta idea de que hay pues 3 lunaciones, ¿no? En el mes de diciembre. Empezamos el mes, como os decía, con la luna nueva en Sagitario, el mes culmina con la luna llena en Géminis el 15 de diciembre y finalmente el 30 de diciembre, casi acabando el año, ya tenemos la luna nueva en el grado 9 de Capricornio, que es una luna nueva en Capricornio que a mí me gusta mucho también, porque es una luna nueva
que está ya en este signo a sus anchas sin tener que lidiar con lo que ha sido esa presencia o esa copresencia de Plutón en el signo. Así que es bastante agradable tener una luna nueva en Capricornio sin Plutón como invitado principal, ¿no? Además es una lunación que también lanza un sextil a Saturno, que es su regente, y es una lunación más o menos calmada, a pesar de que luego también para final de mes se forma una tensión especialmente fuerte entre Marte y Plutón, que de hecho veremos culminar el 3 de enero, cuando Marte y Plutón lleguen a ser una oposición exacta entre sí, ¿no? Pero bueno, esto pues también tendremos ocasión de verlo ya en el post de enero, pero sí que pues conviene tener en cuenta que en la parte final de diciembre vamos a sentir cómo se va construyendo esta tensión de Marte y Plutón. Yo creo que se va a sentir todo el mes. Estamos inmersas desde hace tiempo ya en esta dinámica de Marte en oposición a Plutón, pero sin duda a finales de diciembre va a haber ahí como algo un poco tenso, ¿no? O un poco de energía de confrontación también. Pero bueno, por lo pronto, pues eso, empezamos y terminamos el mes con esas lunas nuevas. En la parte intermedia de diciembre vamos a tener a la luna en su máximo brillo, en su máxima notoriedad, y eso va a favorecer la energía alta, la expresividad e incluso una atmósfera un tanto ociosa, divertida o placentera. Si queréis, por ejemplo, quedar con gente, reuniros, celebrar, puede ser interesante aprovechar esos días, por ejemplo, desde el 13 también hay una alineación interesante, pero especialmente desde el 14 hasta el 20 más o menos puede ser interesante, ¿no? Quedar con personas a las que hacía tiempo que no veíamos y de repente pues hacer algún tipo de celebración o algún tipo de reunión, ¿no? Luego ya lo que son las navidades propiamente dichas vienen un poquito más cargadas. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Claro, el 6 de diciembre, también entre el 6 y el 7 de diciembre, también tenemos como un foco bastante intenso, porque el 6 de diciembre confluyen varias cosas, que son, en primer lugar, el Sol y Mercurio reunidos en el punto medio de la retrogradación de Mercurio. En ese punto medio vamos a entender algo relacionado con todo este viaje retrospectivo que está desarrollando Mercurio. Sabéis que cuando Mercurio entra retro siempre tiene una conjunción con el Sol, es como que pasa al otro lado por encima del Sol, ¿no? De este modo, pues si Mercurio estaba delante del Sol, pues luego retrocede, pasa por encima del Sol y se queda como por atrás, ¿no? Entonces, digamos que Mercurio y el Sol, siempre que Mercurio retrograda, se unen. Ese es el punto medio de la retrogradación de Mercurio. Es un momento que también se conoce como Mercurio Casimi y normalmente es un momento muy clarificador dentro de un laberinto personal que habíamos estado desarrollando. Con lo cual, si habíamos estado enredadas en algún tema confuso o nos costaba tomar alguna decisión o no veíamos clara alguna cosa, probablemente con esta conjunción del Sol y Mercurio del día 6 de diciembre podamos por lo menos entender de qué va ese puzzle que estamos intentando resolver, aunque luego naturalmente llegaremos a resolverlo plenamente una vez que Mercurio entre directo ya para el 15 de diciembre. El 15 de diciembre Mercurio entra directo en el grado 6, rigiendo además esa luna llena en Géminis, así que eso pues va a ser bastante espectacular porque creo que también diciembre es un mes cargado de revelaciones, de cosas que no habíamos visto que de repente se muestran cristalinas y en definitiva pues va a ser un mes también bastante movido a nivel de noticias, a nivel de anuncios, a nivel también intelectual, ¿no? Hay algo que se aclara intelectualmente. Por lo pronto, todavía en ese día 6 vemos que tenemos ese punto medio de la retrogradación de Mercurio con la conjunción Sol-Mercurio, pero es que además simultáneamente tenemos también a Marte en Leo entrando retrógrado. Sabéis que la retrogradación de Marte sucede cada 2 años aproximadamente y la última vez que Marte retrogradó en Leo fue en diciembre del 2009, principios del 2010. Marte retrograda cada 2 años, entonces es bastante especial esta energía y suele ser, por qué no decirlo, bastante frustrante, porque de alguna forma Marte está especialmente destacado, activo, resaltado
deseoso de volcar su energía hacia algún lugar, pero sin embargo, al estar retrógrado es como que no puede avanzar con normalidad, entonces se siente como tener pues un montón de caballos retenidos con nuestra fuerza, ¿no? Y eso requiere resistencia, a veces cansa, a veces enoja, a veces irrita, a veces desmotiva, ¿no? También puede haber sentimientos derrotistas, entonces es un poco complicado, ¿no? Esa energía en torno al día 6. Ya dediqué un pequeño post muy breve, un resumen, que tiene pues vocación de ser una especie de guía para este Marte retro. Lo tenéis ahí disponible y si queréis profundizar más pues lo podéis escuchar, lo podéis ver, ¿vale? Ahí tenéis todas las fechas de las retrogradaciones de esta retrogradación de Marte, de las cosas que habría que tener en cuenta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que sepáis que ese día 6 coincide, ¿no? Esta conjunción del Sol y Mercurio con Marte arrancando retrógrado. Y esto es un montón, porque quiere decir que hay algo que se aclara intelectualmente que nos muestra con una luz distinta algo a lo que llevamos dando vueltas una y otra vez, pero justamente esta comprensión intelectual nos lleva a retroceder, a dar un parón, a revisar, a pausar o a alterar el curso de la acción que habíamos seguido previamente. Es como que después de comprender algo, echamos el freno y paramos un poco lo que veníamos desarrollando de atrás. Entonces esto sugiere que el tipo de cosas lúcidas o reveladoras que puedan aparecer pues también pueden ser un poco chocantes o también hay un clima como de contrariedad, de yo descubro algo que me hace parar, congelar la acción, ¿no? Hay algo que me retiene, hay algo que me hace dudar de no sé exactamente si esto es lo que quiero después de saber lo que he visto o entender lo que he entendido, ¿no? Entonces hay un poco esa energía ahí ese día 6, ¿no? Pero se va a sentir prácticamente toda la semana, porque tened en cuenta que Marte, para entrar retrógrado, tiene que quedar como estacionario durante algunos días, ahí detenido en ese grado 6 de Leo. Y por ejemplo, el día 2 de diciembre, ya Marte está en ese grado 6 de Leo, donde entra retrógrado en el día 6. Entonces, digamos que toda esa semana va a estar muy bañada en esta energía de contrariedades, de quiero avanzar pero no, quiero esto pero no sé si lo quiero, no sé si me identifico. Entonces hay ahí un montón de cosas a tener en cuenta que están de forma simultánea muy presentes. Entonces hay un efecto también de saturación, ¿no? Que posiblemente después, claro, siendo un efecto de saturación, posiblemente genere un deseo también como de cortar por lo sano con aquello que nos estorba o con aquello que nos distrae. También tened en cuenta que Mercurio en Sagitario está en oposición a Júpiter gran parte del mes, bueno, todo el mes, pero en cierto modo, sobre todo el día 4 y el día 26 de diciembre, Mercurio hace oposición exacta a Júpiter, pero lleva sosteniendo esta oposición desde el mes pasado, ¿no? Desde noviembre. Entonces, a pesar de que sea una oposición que tiene diferentes puntos de clímax, sí que esta oposición de Mercurio y Júpiter sostenida durante tanto tiempo tiene un efecto de saturación mental muy importante, porque hay algo a nivel de ideas, a nivel de comunicaciones, a nivel de mensajes que extralimita nuestra capacidad de respuesta o extralimita nuestra capacidad de comprensión, o hay algo ahí que no termina de encajar o algo que no termina de pues, ser asumible, ¿no? Es como que hay algo difícil de asumir también. Tal vez haya también un efecto como de cuestionamiento de viejas ilusiones. Esto es algo que también va a estar muy presente, asociado también a este carácter casi desmotivador que podría tener Marte retrógrado. Entonces diciembre tiene un clima pesado también ahí, ¿no? Tiene como un bajo de mucho cuestionamiento, de mucha inseguridad. Vamos a llegar a tener también desde el día 6 hasta el 15
a Marte y a Mercurio retrógrados a la vez, entonces son dos planetas personales que están retro a la vez y además en signos de fuego, es decir, aquí hay muchísimo deseo de entrar en acción, de vivir la experiencia, porque son signos de fuego, pero simultáneamente con muchísimas dudas y con muchísimo cuestionamiento, poniendo en jaque nuestra confianza también. Entonces todo esto puede resultar muy confuso, ¿no? También yo diría que sobre todo toda esta primera quincena del mes vamos a ser particularmente volubles, es decir, es un momento en el que posiblemente muchas personas se sientan como desprotegidas frente a las influencias externas, como que vamos a estar más permeables a que nos entren aquellas cosas que vienen de fuera, ¿no? Esto también tiene que ver con que el día 7 Neptuno entra directo, entonces creo que va a haber un bombardeo con el consumo navideño bastante fuerte, esto para empezar, y luego por otro lado que posiblemente afrontemos a veces con una gran ilusión ciertas cosas que nos maravillan en un comienzo, pero que luego no tienen ningún sentido, ¿no? Entonces, ojo también con grandes gastos o grandes gestos de generosidad o grandes despliegues, porque luego lo podríamos ver con otros ojos, ¿no? Este mes de diciembre yo os aconsejaría postergar las grandes decisiones si es posible. Y mirad que nunca hago eso, pero creo que es importante daros ese tiempo. Enero tampoco es un mes muy para decidir nada, pero en febrero tendremos las cosas más claras. Entonces, si podéis dar tiempo a ciertas decisiones, yo creo que podría ser interesante. Lo que pasa es que, claro, eso nos va a costar un poco, ¿no? Porque vamos a tener muchas ganas de lanzarnos de cabeza a aquello que precipitadamente aparece, ¿no? Porque hay también un clima como muy fogoso, muy ilusionante, muy, es decir, ilusionante no, sino como muy voluble, ¿no? Como se decía, como esa sensibilidad de mimetizarnos casi. Claro, si no tenemos muy claro qué es lo que queremos, que es un tema que empieza con Marte retro, luego cuando Neptuno entra directo hay una mímesis con los deseos ajenos. Si yo no sé demasiado bien qué es lo que quiero, puede ser que el deseo de otras personas me lleve como un cauce. Entonces hay algo como de mucha influencia social, hay algo muy influenciable. Y esto a veces puede resultar también un quebradero de cabeza, sobre todo más adelante cuando lo veamos todo con más calma, ¿no? Luego, otra cosa que también me parece muy interesante es que, bueno, ya hemos hablado un poquito de todo esto que sucede el día 6 y 7, ¿no? Para recapitular, tenemos ese punto medio de la retrogradación de Mercurio que coincide con Marte entrando retrógrado en Leo y que coincide también con Neptuno entrando directo. Esto es un montón, ¿no? Es una atmósfera bastante confusa. Por si fuera poco, también tendremos a Venus entrando en Acuario, que va a ser una conjunción a Plutón. Venus va a estar entre esos fuegos cruzados entre Plutón y Marte, es decir, Marte va a entrar retro en oposición a Plutón y ahí en medio va a estar Venus también, ¿no? Entonces, bueno, puede haber también resentimientos, distanciamientos afectivos y emocionales, relaciones que se ponen complicadas, algo que pretendía ser dulcificador o algo que pretendía abogar por el equilibrio o la paz puede resultar irritante en este momento, entonces no va a ser un momento en el que nos apetezca escuchar lemas positivos o consejos, porque hay una sensación como muy cruda de incomodidad. Entonces no nos va a apetecer demasiado que nos venga ese angelito bueno a susurrar cosas motivacionales, porque hay algo que estamos afrontando que es desafiante o incluso aunque no tengamos ningún problema, porque nuestra vida es mágica y no tenemos ningún conflicto, que en este mes va a ser un poco complicado porque que más que menos a su escala con algo estaremos lidiando todas, pues incluso, ¿no? Si no hubiera ningún problema en particular, Venus ahí en medio pues puede también sentirse eh, no muy bien recibida, ¿no? Plutón está ahí en Acuario y cuando Venus entra en Acuario se va a encontrar de bruces con Plutón. Ya sabéis que esto tiene mucho que ver también con temas como celos, intentos de control, relaciones de poder. Las combinaciones de Venus y Plutón no son nada buenas en general para la seguridad de las mujeres en sociedades como las que vivimos.
Entonces también puede haber como un clima de suspicacia, de paranoia, de recelo, de desconfianza, ¿no? Como que a lo mejor hay un clima como de desconfianza frente a los gestos de buena voluntad también. Entonces es un momento un poco extraño. Aparte de que también, como os comenté en el post que dediqué a Marte retrógrado, pues también hay un clima de luchas de egos o personalismos, a ver quién tiene más poder o quién tiene más influencia, quién tiene más visibilidad, quién tiene una imagen mejor, es decir, que también hay como una batalla de egos. También en un clima bastante, bueno, mejor no lo digo, porque luego va a ser un poco complicado de justificar, pero yo tengo una sensación como muy particular de cómo se podría expresar esta oposición de Marte y Plutón, ¿no? Lo que es verdad también es que esta oposición de Marte y Plutón hay que enmarcarla dentro de una historia mayor. Entonces, sabéis que ya tuvimos el 3 de noviembre una primera oposición exacta entre Marte y Plutón. Lo que pasa es que estaban ambos en el final de Capri y de Cáncer. Entonces, estaban en un clima muy diferente. Sabéis que luego Marte entró en Leo y justo después Plutón entró en Acuario, casi como yendo a la saga de ese Marte y no contentos con eso, en vez de Marte continuar su camino después de ese encontronazo, pues resulta que entra retrógrado y vuelve otra vez a activar esta oposición el 3 de enero, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver formarse algo así como el desarrollo de este choque, de esta confrontación. Y luego, ya para el 27 de abril, fijaos, el 27 de abril, viviremos la tercera y última oposición exacta entre Marte y Plutón, que ahí sí vendrá a resolver de alguna forma todo esto que ahora mismo puede estar sobrecargándonos o puede estar tensionando de una forma bastante incendiaria la atmósfera, ¿no? También ojo con temas como quemaduras, es decir, hay algo como muy fogoso en la atmósfera, hay mucho fuego. Creo que también, por tanto, puede haber una expresión bastante dramática de sensaciones, de incomodidades. Entonces, buscad sabiamente vuestro entorno, sobre todo no paséis esos días con personas que ya de por sí no son de confianza o no son días para poner compromisos, ¿no? No son días para hacer una cena de empresa, por ejemplo, ni nada de esto porque puede haber como mucho rifirrafe, por decirlo así. Pero bueno, que si os toca ahí la cena de empresa, pues tampoco pasa nada, ¿no? Que al final pues todo se puede gestionar, pero simplemente son días delicados. Luego, obviamente, como siempre os digo, habrá personas que ni fu ni fa, todo esto pues puede pasar sin pena ni gloria para mucha gente, pero lo que sí es cierto es que a nivel global, a nivel colectivo, probablemente sí que veamos algún tipo de expresión, ¿no? Yendo un poquito más adelante, también otra cosa que quería comentaros de esta luna llena en Géminis, aunque lo veremos también más adelante cuando os escriba sobre esta luna llena, es que es una luna llena que da culminación justamente a un proceso que sembrábamos el pasado junio. En junio del 2024 tuvimos uno de los climas más espectaculares del año, porque en junio del 2024 tuvimos a Venus uniéndose al Sol en un Venus Star Point en Géminis y también tuvimos a Júpiter recién ingresado en Géminis. Entonces, en junio tuvimos una luna nueva con un stellium espectacular en el signo de Géminis. Y de alguna forma esta luna llena que tenemos ahora el 15 de diciembre es la culminación de todo esto, de todo este proceso de 6 meses que iniciábamos allá. Entonces aquí también hay algo que es bastante especial, bastante singular, que destaca mucho y que tiene que ver con una culminación de algún tipo relacionada con el viaje de Júpiter por Géminis. Sabéis que Júpiter tarda aproximadamente un año en atravesar cada signo, pues de alguna forma esta luna llena en Géminis va a ser muy reseñable en este sentido, de que nos va a mostrar exactamente de qué se trata este tránsito de Júpiter
en nuestra vida. Y es posible que para muchas personas todos estos esfuerzos de crecimiento y de expansión que llevan haciendo durante el año llegue a resultar culminante. Entonces es un momento espectacular también para anunciar cosas, para temas de estudios, temas de preparar exámenes, temas intelectuales, escribir el libro. Es decir, que bueno, ya lo hablaremos en su momento, pero es una lunación bastante importante que va a dar carácter también a toda esa parte intermedia del mes y que creo que podría traer algo más o menos positivo, ¿no? Que nos deje como un buen saborcito de boca después de todas las complicaciones de los días anteriores, ¿no? Precisamente, además, vamos a tener también a Saturno y a Júpiter perfeccionando su cuadratura. Ya tuvimos una cuadratura exacta de Júpiter y Saturno en agosto del 2024 y ahora justamente el 24 de diciembre, y además os vais a reír porque es el 24 de diciembre por la noche a la hora de la cena, Nochebuena a la hora de la cena, es cuando se perfecciona la cuadratura de Júpiter y Saturno. Esta cuadratura se ha hecho sentir todo el tiempo desde agosto, por no decir desde julio. Hemos estado muy adentro del clima de esta cuadratura de Júpiter y Saturno, pero ha tenido, como os decía, diferentes puntos de inflexión. El primero fue el 17 de agosto, cuando tuvimos muchas tensiones que también involucraban a Marte y a Venus en esa parte intermedia de los signos mutables, y ahora el 24 de diciembre, en Nochebuena, vamos a tener la segunda cuadratura exacta que también se va a dar en la parte intermedia de los signos mutables. La diferencia entre la cuadratura que tuvimos en agosto y la que tenemos ahora en diciembre es que en agosto Saturno estaba retrógrado y Júpiter estaba directo, con lo cual en agosto teníamos muchas más expectativas depositadas en nuestra posibilidad de crecimiento más allá de los límites, tal vez con una sensación de que los miedos, resistencias, pues estaban un poco más recogidos o un poco más en control, como que había algo ahí que estaba más situado y por tanto nuestra confianza en ciertos planes para crecer y expandirnos tendía a ser bastante alta. Ahora, sin embargo, sucede al revés, es decir, que Júpiter es el que está retrógrado y Saturno es el que está directo. Entonces ahora, el 24 de diciembre, con esta segunda cuadratura exacta, vamos a tener más bien una tendencia conservadora, donde vamos a intentar conservar de algún modo la energía, resistir ahí donde estamos y evitar meternos en camisas de 11 varas, a pesar de que haya caminos muy prometedores por ahí. Es decir, vamos a intentar renunciar a aquello que nos sobrecarga o economizar energía tratando de prescindir de aquello que nos distrae. Y esto a veces también se podría sentir como un obcecado cierre de visión, como que si en agosto veíamos una panorámica amplia, ahora vamos a ver de una forma mucho más concreta y mucho más precisa aquello que en principio nos pueda parecer prioritario, ¿no? La parte positiva de esto es que va a haber un aterrizaje, un poner los pies en la tierra. La parte no tan positiva de esto es que podríamos estar contemplando nuestras posibilidades de progreso en ciertas cosas que venimos trabajando todo el año con una visión un poco derrotista, también porque aquí interviene naturalmente la oposición de Marte retro a Plutón, ¿no? Esta oposición de Marte a Plutón sumada a esta segunda cuadratura exacta de Júpiter y Saturno son los dos aspectos más desafiantes del mes, que tienen que ver con contradicciones, confrontaciones, dilemas o encrucijadas, en donde lo que está en juego es nuestra motivación, nuestro deseo. Entonces aquí es posible que cuestionemos aquello que habíamos creído posible meses atrás, como en agosto, por ejemplo, o que incluso sintamos que es preciso postergar algunos de nuestros planes más ilusionantes de los últimos meses para prepararnos mejor. Y aquí es donde entra también este factor de que Marte retro o esta cuadratura pues también tiene que ver con que de aquí a febrero posiblemente estemos estudiando este tablero de ajedrez para ver cuál podría ser el mejor próximo movimiento. Entonces hay algo que está a la espera, que está latente, que es grande, pero que está a la espera. Entonces eso puede también generar un sentimiento de fragilidad muy grande. Y a partir de este sentido de fragilidad pueden emerger también vulnerabilidades, sobre todo en aquellas personas que estén acostumbradas
a basar su seguridad personal en su demostración de fuerza. Si tenemos este tipo de cuestiones que son importantes para nosotras o para nosotros en la picota, en un lugar de fragilidad donde nuestras ilusiones pueden o al menos parecen ser amenazadas con romperse, pues puede ser que nos lo tomemos mal, puede ser que nos lo tomemos de una forma un poco asertiva, beligerante, reactiva también, que es otro tema de Marte retro que va a estar muy presente todo el mes. Entonces, sobre todo, si tenemos un ego frágil, una autoestima frágil, pues podría suceder que reaccionemos de una forma como muy dramática, explosiva, expresiva, desmedida. También hay algo relacionado con los extremos, también con Marte en oposición a Plutón, ¿no? Entonces, podríamos ver que si hay alguna persona que se siente acorralada, podría reaccionar de una forma muy visible y no muy buena. Entonces, es importante no acorralar a nadie también y dar siempre una elegante vía de escape, incluso a nuestra adversaria, porque eso es desde luego de recibo, ¿no? Pero no viene mal recordarlo. Es un mes bastante complicado, ¿no? A nivel de relaciones, es muy complicado. De hecho, esa luna llena en Géminis, con Marte tan presente, Venus en Acuario, que es tan desapegado, tiene también como un clima de distanciamientos, de marcar distancias con otras personas. Creo que van a ser unas fiestas un poco complicadas a nivel de relaciones o incluso un poco solitarias, tal vez, para muchas personas. Como que hay algo a nivel de celebración que sí, en la parte intermedia del mes puede haber un poquito este clima de celebración, pero por lo general no van a ser unas navidades muy ligeras ni muy divertidas. Hay un factor emocional y sensible sobre la mesa que es un poco pesado. Y luego también está este tema, ¿no? De el ego dañado o el ego herido, la fragilidad, ¿no? De ciertos planes que nos importan mucho. Entonces, hay una sensación de vulnerabilidad durante todo el mes muy fuerte, ¿no? El lado bueno de esto es que si habíamos estado vistiendo una coraza, vamos a tener oportunidad de realmente conectar con seres humanos a la hora de intentar expresar aquello que nos duele, aquello que nos hace pupa, aquello que nos hace sentir delicadas. De hecho, vamos a tener también a Quirón muy marcado, especialmente en la parte final del mes, porque vamos a tener a Quirón entrando directo el día 29 de diciembre, entrando directo en Aries, un signo regido por Marte. Entonces vamos a tener a Marte y a Quirón muy intensos, con una regencia, ¿no? Y van a estar como muy conectados. También mucho tema de fuego relacionado con el dolor aparejado al deseo, a aquello que hubiéramos deseado hacer pero no hicimos, aquello que no nos atrevimos a hacer, aquello que no supimos cómo plantear. Es un mes donde podríamos tener la sensación de que nos encontramos pivotando entre la conveniencia de renunciar a algo que deseamos mucho y que no sabemos si vamos a poder sostener o si vamos a poder realizar. Hay una desconfianza en las capacidades. O alternativamente, lanzarnos de cabeza, asumir el riesgo y hacer aquello que deseamos, pero con una sensación de que lo tenemos todo en contra. Entonces ahí está un poco el intríngulis del mes. Es un mes un poco duro, ¿no? Y bueno, pues luego también a partir de este mes vamos a tener a Neptuno y a Quirón también mirando hacia adelante, que van a entrar directos y esto poco a poco pues también nos ayudará a ir revisando sueños e ilusiones perdidas para intentar plantear una reparación de cara al próximo año. Aquí sobre todo está esta voluntad, ¿no? De reparar los daños, reparar esas heridas. De hecho, Quirón entra directo el día 29 y el día 30 tenemos a la luna nueva en Capricornio que va a estar haciendo un sextil a Saturno y esto también favorece muchísimo que asentemos intenciones de cara al siguiente año
Decisiones duraderas también, porque es una lunación que se da en sextil a Saturno, entonces, y además Saturno en Piscis, que está en el último signo, que se dispone también a atravesar ese umbral del final del zodiaco. Entonces, hay algo también de eh, tomar con toda esta conciencia de todo lo que se va desenvolviendo durante el mes, que no es poco, acabar el mes aprovechando esta luna nueva en Capricornio para plantear intenciones de cara al próximo año o incluso más allá. No sé si habéis visto esta película que, bueno, no gusta a todo el mundo, pero es una obra de arte, es espectacular, que es Lo que el viento se llevó. Bueno, Lo que el viento se llevó es una peli súper dramática, una de las primeras películas hechas en color, si no recuerdo mal. La actriz es espectacular y, bueno, es una peli bastante, bueno, del siglo pasado. Y sabéis que hay una escena muy famosa que sale ahí la O'Hara, la protagonista, que toma tierra y dice: a Dios pongo por testigo que nunca volveré a pasar hambre, ¿no? Esa luna nueva en Capricornio tiene un poco este tipo de cosa, ¿no? Como hay algo medio peliculesco de decir, yo me prometo a mí misma que a partir de ahora no voy a permitir que ocurra esto o lo otro, o a partir de ahora estoy comprometida con sacar adelante tal cosa. Es como que después de todo lo que pasa en el mes, acabamos el mes con esta energía alta de decir, bueno, ya está, ¿no? Este es mi límite, este es mi compromiso, esto es lo que ofrezco a mi futuro, ¿no? Para progresar. Hay algo como de, algo muy rotundo, ¿no? Que se empieza a formar. Y de hecho es muy bonito porque ese día 30 de diciembre, también coincidiendo con esta luna nueva en Capricornio, vamos a tener un sextil exacto entre Plutón y el nodo norte, que va a ser un sextil que además se va a sentir también durante todo el mes, pero que especialmente en los últimos días, especialmente desde el día 27 hasta el 31, va a estar muy intenso. Y el día 30 va a ser exacto ese sextil de Plutón y el nodo norte verdadero. Entonces también aquí hay todo un propósito de regeneración, de revitalización, de yo voy a salir adelante, pase lo que pase, o yo voy a sacar esto adelante, pase lo que pase. Es decir, iniciábamos el mes con toda esta retrogradación de Marte tan complicada, con Marte en oposición a Plutón, sintiendo algo parecido a, bueno, estoy enfrentándome a algo que yo siento que va a poder conmigo. Es un poco esta sensación, ¿no? Hay algo que me supera, algo que va a poder conmigo, algo que yo no sé si voy a poder afrontar o no sé si voy a poder con ello, ¿no? Es decir, algo que nos desarma o algo que nos hace retirarnos, ¿no? O retroceder un poco. Y sin embargo, para finales de mes, que vamos a tener esta oposición de Marte y Plutón también ganando intensidad, porque recordemos que es una oposición que se va a hacer exacta el 3 de enero, pues para ese final de mes vamos a tener muy, muy fuerte esta oposición de Marte-Plutón, pero vamos a tener a Plutón en sextil al nodo norte, vamos a tener esta luna nueva en Capricornio, que es como decir, bueno, yo me prometo a mí misma que voy a luchar esto, o me prometo a mí misma que voy a hacer esto que es importante para mí, o que voy a poner este límite, o que a lo mejor este no es el momento, pero yo sé que va a llegar el momento más adelante, me voy a preparar. Entonces también es un enfoque como muy realista de la supervivencia del deseo. Puede que ahora lo tenga todo en contra o no pueda ser en este momento preciso, tal y como yo lo hubiera querido, pero confío en que en algún momento sí que podrá realizarse. Entonces es casi como invertir un sentido de compromiso, ¿no? Una responsabilidad emocional también aparejada a estos temas que nos han venido inquietando, de comprometernos a sacar adelante en cuanto podamos aquello que nos importa, aquello que queremos, ¿no? Así que bueno, hemos hablado ya bastante rato. Os he mencionado, creo, sí, estoy revisando notas, os he mencionado todo lo que quería comentar. Y ahora, para quienes queráis profundizar, vamos a ir un poco semana por semana, pero ya os digo que con la información que tenéis hasta ahora, pues ya os sirve. Sobre todo lo digo porque este es un mes en el que vais a ver un montón de posteos de astrología. Es un mes muy cargado de eventos, así que va a haber mucha información. Os lo digo ya porque de repente puede ser un poco saturante también.
y al final de esto se trata de poner la astrología al servicio de la experiencia, no al revés, ¿no? Entonces, si queréis simplemente con la información que ya llevamos, pues ya os serviría, pero para quienes queráis explorar más, pues vamos a ir semana a semana, ¿no? Empezando desde el día 1 hasta el día 8, toda esta primera semana, claro, empezamos el mes con esa luna nueva en Sagitario, que justamente es una lunación regida por Júpiter, cuando Júpiter está en oposición a Mercurio retro, todo ello en cuadratura a Saturno, es decir, es una lunación que está activando las tensiones que vamos a vivir durante todo el mes en los signos mutables. Es una lunación que nos interpela a adaptarnos y que también nos lleva a sembrar algún tipo de plan o algún tipo de visión de cara al futuro. Como ya es una lunación que ha pasado y además os he dejado un post sobre ella, pues no voy a profundizar mucho más, pero sí es verdad que esta lunación del 1 de diciembre pues abre todo un periodo que llega hasta el día 8 justamente, porque el día 8 es cuando tendremos el cuarto creciente, que será un cuarto creciente en el grado 17 de Piscis, que también va a marcar bastante la pauta, intentando como canalizar también todo lo que ha venido sucediendo los días previos, ¿no? Entonces, todo este tiempo del día 1 al 8 vamos a estar en fase de luna creciente. Es verdad que los primeros días, por ejemplo, el día 2, el 3, el 4, tenemos hasta luna ganando luz, pueden ser un poquito más esperanzadores, pero luego en esa semana, el día 6 y 7, ya lo hemos hablado, tenemos ahí todo este batacazo, todo este embrollo de diferentes cosas juntas que van a ser un lío, la verdad, ¿no? Y que van a ser seguramente bastante saturantes. Entonces ahí estamos un poco en esa semana, ¿no? Esa semana del 2 al 8 de diciembre vamos a tener a Marte prácticamente estacionario toda la semana. Así que también podrían ser días, sobre todo en el comienzo de la semana, el día 2, el día 3, el día 4, en que de repente tengamos un montón de ganas de hacer cosas, mucha hiperactividad, o todo lo contrario, ¿no? Siempre a los extremos. O bien mucha hiperactividad, o bien mucho cansancio, mucha desgana, como que nos cuesta arrancar, ¿no? Entonces, esto va a ser también un clima un poquito inestable a nivel de cómo gestionamos la energía. Puede haber también una oscilación de motivaciones importante, o incluso también podría haber algo que se trastocara a nivel de hábitos o a nivel de cómo realizamos las cosas, porque hay algo en nuestra disponibilidad de energía y de motivación que está ahí un poco escacharrado, ¿no? El día 2 de diciembre tenemos además dos aspectos súper bonitos, que son, en primer lugar, Mercurio en trígono a Quirón. Ya hubo un trígono de Mercurio a Quirón en noviembre, pero este sería de nuevo, ¿no? Una repetición con Mercurio retro. Esto podría también ayudarnos a encauzar o despejar algún asunto que ya hayamos venido pensando o planteando las semanas previas, con lo cual también cabría esperar que alguna cosa empezará a despejarse en ese comienzo de diciembre, que en la segunda parte de noviembre había sido como muy pesada, ¿no? Entonces también ese trígono de Mercurio a Quirón del día 2 podría ser bastante, pues como una ayuda, en el sentido de que hay algo que nos venía saturando y pesando que de repente se aligera, y eso nos ayuda a recuperar un espacio de reflexión muy valioso. Por otro lado, este día 2 tenemos también otro aspecto igualmente sustancial, que es el trígono de Venus, que se encuentra ya al final de Capri, a Urano, que se encuentra al final de Tauro. Es un trígono de tierra que habla de una particular forma de expresión afectiva que tiene un punto sorpresivo o que tiene un punto que nos saca también de lo habitual. Hay algo de salir de la rutina para encontrar otras formas de compartir u otras formas de disfrutar. Entonces, en principio, es un trígono que, aunque se siente como un pequeñito paréntesis dentro de un clima un poquito más complicado, pues se siente también como una ayudita o como una cosita así de refrescante, ¿no? Por decirlo así. También Venus en trígono a Urano podría hablar de valorar positivamente ciertas alternativas. Puede ser un momento en el que nos sintamos contentas con algunos cambios que hemos venido realizando. También este trígono de Venus y Urano es muy interesante en el sentido de que podría también traer consigo algún tipo de manifestación de algún asunto que ya viéramos el mes anterior con la luna llena en Tauro. Entonces también puede haber algo que nos viene
bien del mes anterior. Algo que cambiábamos el mes anterior se siente positivo o se siente pues que tiene pleno sentido, ¿no? O que puede ser conveniente mantener esos cambios a largo plazo. Es como que si habíamos estado tanteando o poniendo a prueba, testeando ciertos cambios, de repente esto puede ser un sí rotundo a todo eso que hayamos estado actualizando o cambiando, ¿no? Aparte de esto, también quería comentar otra cosa, y es que, claro, en el final de Capricornio, en todos estos últimos años, hemos estado teniendo a Plutón como muy atascado, y ahora tenemos a Venus en ese final de Capri, que se siente también como una especie de respiro en un entorno que antes había sido muy pesado o muy complicado. Entonces, se siente también como que hay algo que lleva resultando increíblemente denso, exigente o incluso agotador en los últimos años, que de repente, gracias a algunos cambios que suponen toda una liberación, se siente despejado. Entonces es como un alivio importante este trígono de Venus y Urano del día 2, ¿no? Es como decir, bueno, después de haber aguantado, resistido un montón de tiempo, por fin esto se libera, por fin hay cambios que yo siento que me hacen las cosas mucho más sostenibles o mucho más llevaderas. Y esto también puede tener incluso una expresión práctica, ¿no? Luego, por otro lado, hacia el día 4 tenemos también al Sol y a Mercurio ya bastante cerca, haciendo cuadraturas a Saturno y oposiciones a Júpiter. En particular, el día 4 vamos a tener al Sol en cuadratura exacta a Saturno y a Mercurio en oposición exacta a Júpiter. Esta oposición que hace Mercurio a Júpiter también se va a repetir de nuevo el día 26 de diciembre, cuando Mercurio esté ya directo, ¿no? Entonces también va a haber como una especie de repetición de grandes noticias o de grandes temas que le dan un tono también un poquito capicúa al mes, ¿no? Pero en principio este día 4 también podría haber grandes anuncios, grandes noticias, grandes palabras, grandes promesas. También puede haber un efecto como de hablar de más y decir algo que a lo mejor no era nuestra intención decir. Hay algo también de hablar de más o de tal vez obcecarnos de una forma como un poco insistente en algunos temas, casi como si pensáramos en bucle. Es como un clima de sobrepensar, ¿no? De sobrepensar cosas. Y luego, sin embargo, con el Sol en cuadratura a Saturno, hay algo así como una roca inamovible que tenemos la intención de mover de lugar, que puede ser un tema de trabajo, puede ser un asunto de cómo gestionamos el tiempo, cómo gestionamos responsabilidades, puede ser asuntos de cuidado, de convencionalismos, de compromisos sociales, cosas que sentimos la obligación de hacer, pero no nos apetecen, ¿no? Hay algo un poco pesado en ese día 4, como de hacer de tripas corazón y decir, bueno, voy a mover esa roca, ¿no? Voy a mover ese peso pesado, aunque me cueste horrores, ¿no? A nivel de esfuerzo. Pero sin embargo, también puede haber algo como muy célebre en esta sensación de decir, bueno, ya una vez que he hecho ese esfuerzo de moverlo, ahora sí puedo celebrar que ya se terminó todo esto que me había estado agobiando como una montaña, ¿no? Entonces esto también se podría sentir bastante positivo en cierto punto. Pero con este clima de que, jolín, el Sol en cuadratura a Saturno puede ser también un poco frustrante, ¿no? O puede generar también un clima de ciertas inseguridades también, ¿no? Tampoco sería el momento más destacado para brillar. Hay un clima también ese día 4, casi, no sé cómo describirlo, pero imaginad que hay, no sé, una actriz que se prepara un super personaje y arma todo un rollo, ¿no? Y luego sale al escenario y no hay nadie, no hay público. Qué duro, ¿no? Es decir, hay algo que se prepara con la gran expectativa, pero hay un pequeño dato que no se tiene en cuenta y es que ¿dónde está la gente, no? ¿Dónde está esa gente que supuestamente debería estar aquí para aplaudirme? Eso es lo que podría estar fraguándose con ese Sol en cuadratura Saturno, con ese Marte retro un par de días después, ¿no? Es como decir, bueno, dónde está mi pin? ¿Dónde está mi medalla? ¿Dónde está mi reconocimiento? ¿Por qué no me están reconociendo cuán maravillosa soy, ¿no? Es decir, que también hay un punto ahí como de ego herido o de grandes expectativas que no resultan como queríamos y que nos hacen retraernos un poco. Entonces hay algo casi como de
sí, como esa tristeza, ¿no? De ver cómo hay una especie de un golpe de realidad que nos hace humildes, en cierto modo. Obviamente que esto no tiene por qué ser así para todo el mundo, pero no es una semana para despuntar o para pretender tener visibilidad o para pretender tener protagonismo, porque cada cual estará lidiando con un montón. Entonces hay que tener esto en cuenta, ¿no? Y luego, por otro lado, el día 4 también vamos a tener a Venus en sextil a Neptuno, por eso os hablaba de la actriz, ¿no? Venus en sextil a Neptuno es una energía muy bonita que tiene que ver también con el gusto estético, artístico, musical, películas, fotografías. Es muy interesante también para, por ejemplo, pasar ese día tal vez a solas o en un espacio más o menos íntimo, también con alguien de mucha confianza, pero no es un día como para grandes reuniones, es un día con un poquito de afán contemplativo, tal vez, y desde luego muy inspirador, ¿no? También Venus en sextil a Neptuno, ese día 4 de diciembre podía propiciar, pues no sé, un disfrute de la música, cantar, bailar, tocar algún instrumento, ¿no? Hablar algún idioma. De repente puede haber alguna experiencia estética. Podría ser un día interesante para, no sé, ir a un museo de historia del arte, por ejemplo, ¿no? También es esto, es un día como muy cultural, ¿no? El día 4 de diciembre, por algún motivo. Así que si os gusta todo eso, pues aprovechad porque el clima va a estar bueno para ir a museos o hacer todo eso. De repente puede ser muy buen momento, ¿no? Luego el día 5 está más ligero, aunque podemos entender que también es un día pues que trae un poco la estela de ese día anterior, así que también podría ser un día para disfrutar de todo esto. Pero también es la víspera de ese Marte retro. Entonces, bueno, el día 6 ya tenemos al Sol y a Mercurio uniéndose en ese punto medio de la retrogradación de Mercurio. No esperemos que las cosas salgan como habíamos previsto con Marte entrando retro, pero sí recordemos que ese día 6 pues habrá seguramente algún descubrimiento lúcido, alguna cosa que nos lleva a comprender las cosas desde otro cariz y a partir de esa comprensión posiblemente haya un ajuste en la ruta que habíamos estado siguiendo o incluso también pues un cuestionamiento de nuestras acciones o de la forma en que actuábamos tal vez, ¿no? Entonces sería un momento como de mucha puesta en duda de cosas que hasta el momento habían sido más certeras o más lineales. Y esto pues también puede introducir este factor de incomodidad del que hablamos también antes bastante, ¿no? Como ya hablamos mucho de este día, pues no voy a insistir mucho más, pero que sepáis que el día 6 y 7 son tal vez de los días más complejos del mes, ¿no? Luego el día 7 tenemos a Venus entrando en Acuario. Inmediatamente nada más entrar en Acuario se une a Plutón. Aquí tenemos temas también relacionados con desafíos y preocupaciones económicas, inestabilidades económicas tal vez, también asuntos relacionados con bancos, deudas, herencias, hipotecas, bienes compartidos, gastos compartidos. Todo esto tiene que ver también con esa unión Venus-Plutón y cómo también puede haber incluso tal vez un clima un tanto competitivo en cuanto a temas económicos, lo que puede ser bastante feo y poco elegante, ¿no? Em, Esto me hace recordar una anécdota de, creo que Elon Musk efectivamente le regaló una especie de premio de segundón como plateado a Jeff Bezos porque le superó en quién era el hombre más rico del mundo, ¿no? Estas cosas a mí me ponen los pelos de punta y creo que, bueno, pues Venus en conjunción a Plutón, en oposición a Marte, podría dar lugar también a algo así como una lucha de egos relacionada con la riqueza, con el factor influencia, el factor poder, ¿no? Entonces hay algo ahí como un poco de juego sucio para ver quién importa más o quién tiene más impacto, ¿no? Entonces hay un poco esa competitividad medio infantil, solo que se desarrolla a una escala grande y potencialmente un poco destructiva. Entonces, vamos a ver, ¿no? Hacia dónde va. En cualquier caso, sí que Venus entrando en Acuario en conjunción a Plutón también podría hablar de una transformación en nuestra forma de entender las relaciones sociales, que también podría suscitar que muchas personas intentaran en esta ocasión, en este año, celebrar estas fiestas de una manera diferente o de una manera alternativa. Así que podría ser un momento para socavar diferentes tradiciones y plantear encuentros o plantear visitas o relaciones sociales en términos mucho menos tradicionales. Así que podría ser un año también para innovar de alguna forma.
Luego también podrían darse este tipo de rencillas, ¿no? De celebramos en casa de quién, es decir, choques un poco, ¿no? En los modelos que están buscando fraguarse en un clima en el que la tradición ya no es norte más. Entonces puede haber un choque de modelos ahí. Luego también Mercurio estará en cuadratura a Saturno en ese día 7 de diciembre. También la cuadratura de Mercurio a Saturno tiene una historia. La primera que tuvimos fue el 12 de noviembre. Ahora tenemos esta el 7 de diciembre y más adelante el 27 de diciembre tendremos la tercera y última cuadratura de Mercurio a Saturno. Así que son tres y son cuadraturas que nos llevan a reflexionar en nuestra gestión del tiempo, en temas también como la frustración, la soledad, el sentirnos no del todo comprendidas. También hay un tema relacionado con el silencio, lo que no supimos cómo verbalizar, lo que no supimos cómo decir. Y luego también pensamientos un poco derrotistas. Como veis, son días que nos los saltamos, ¿no? Casi. Son días un poco pesados. Luego también vamos a tener al Sol perfeccionando la oposición a Júpiter, ese día 7 también. Y también el día 7 tendremos a Neptuno entrando directo en el grado 27 de Piscis. Recordemos que Neptuno entró retrógrado el 2 de julio en el grado 29 de Piscis, justo en el último grado del zodiaco, y desde entonces, en estos últimos meses, ha estado retrocediendo hasta el grado 27. Ahora es cuando entra directo. Y a partir de este momento, a partir de este día 7, que Neptuno entra directo, pues vamos a vivir ese paso de Neptuno ya en línea recta hacia el final, hacia el umbral de Piscis y Aries, ¿no? Y ya para el 30 de marzo cambiará de signo, entrando por primera vez en nuestra vida en el signo de Aries, lo que va a inaugurar también toda otra nueva etapa a nivel de sensibilidades, a nivel de sí, sensibilidad de la época, ¿no? Temas culturales también. Hay ahí una expresión de cuestiones sutiles que cambia un poco de onda, que cambia un poco de atmósfera de cara a marzo. Por lo pronto tendremos una especie de explosión de sensibilidad bastante que se hará sentir bastante este día 7 de diciembre. Es casi como si de repente nos hiciéramos porosas y nos inundara toda esta energía neptuniana, ¿no? Que va a estar muy, muy potente esos días. Entonces, todo lo que tiene que ver con la sensibilidad, la empatía, también, ojo, porque puede haber muchas personas que con esta oposición Marte-Plutón también tengan como este tema del victimismo o de temas como de manipulación emocional. Tened muy en firmes vuestros sanos límites esos días. Es lo que os diría, ¿no? Y luego, si os gustan las artes, el cine, pues pueden ser días fantásticos también, con ese Neptuno tan activo, así que tampoco están tan mal, ¿no? Luego el día 8 tendremos ese cuarto creciente en Piscis que también va a dar una expresión bastante dinámica a todos estos temas neptunianos, con lo cual también veremos, ¿no? Porque lo que suceda en ese cuarto creciente en Piscis de ese fin de semana del 7 y 8 de diciembre, posiblemente luego tenga una expresión particularmente fuerte para mediados de mes, cuando todo esto culmine en esa luna llena en Géminis. Yendo ya a la segunda semana, del 9 al 15 de diciembre, empezamos con ese lunes 9, a Venus, teniendo a Venus en sextil al nodo norte. Venus en sextil al nodo norte y en trígono al nodo sur sugiere que será un momento en el que también puede haber temas afectivos, relacionales, sociales, amistosos, que nos hacen reaccionar de otro modo. Todavía estamos insistiendo en esta idea que ya se dibujaba en los días anteriores, ¿no? Hay un efecto de responder de otra manera diferente a los espacios de sociabilización, yendo más allá de aquello que habíamos acostumbrado, tal vez experimentando o innovando en nuestra manera de conectar con otras personas. Luego también el día 10 sucede algo muy interesante y es que vamos a tener a Lilith haciendo una oposición a Quirón. Empiezan a hacer una oposición ese día 10 de diciembre, pero es una oposición muy larga que va a durar hasta el día 26, va a durar gran parte del mes
y que va a ser exacta el día 18. Entonces, el día 18 es un día complicado también, ahora llegaremos, pero hay algo que empieza a fraguarse desde ese mismo día 10 con esa oposición de Lilith a Quirón. Esto tiene que ver con vacíos dolorosos, incluso ausencias dolorosas, me atrevería a decir. Esperábamos que estuviera alguien presente que no está, o esperábamos que alguien siguiera un poco la pista de nuestras propuestas y no lo hace. Es decir, puede haber también un efecto relacionado con la herida del vacío, el vaciado de cosas que antes habíamos disfrutado, o un sentido de desconexión también. Entonces, esto también puede ser algo como muy, muy patente esos días. De hecho, el día 10 tenemos también, ese martes 10, tenemos al Sol en trígono a Quirón, que también nos dará esa oportunidad de tomar conciencia de ciertas cosas que son hirientes o que son complejas, con la finalidad de entenderlas mejor o incluso de canalizarlas de una manera más o menos propositiva. Es decir, puede ser un momento para también comprender mejor qué es eso que nos pica, qué es eso que nos duele, y también incluso expresarlo. Por ejemplo, pueden ser días interesantes para expresar la herida de alguna manera, ¿no? Sí, sobre todo eso, ¿no? Vamos a dejarlo ahí para no extender demasiado, porque de todo podríamos decir un montón de cosas. Estoy intentando, aquí donde me veis, simplificar un poco, ¿no? Luego ya, yendo más adelante en esa semana, el día 12, tenemos a la luna exaltada en Tauro, esa luna gibosa creciente en Tauro, que está regida por Marte justo cuando Venus perfecciona la oposición a Marte ese mismo día 12, es decir, ese jueves 12 va a ser bastante intenso porque vamos a tener a Venus en oposición a Marte rigiendo a la luna en Tauro. Entonces habrá seguramente una inestabilidad a nivel de relaciones, tal vez una reflexión decisiva acerca de los vínculos que tenemos con las demás. Podría ser un momento en el que nos apetezca cortar lazos con otras personas. Y ojo, porque con Marte retro podría suceder que haya algo que nos estemos perdiendo, o que estemos intentando cortar lazos desde un lugar de ego herido y no necesariamente desde un lugar de lo que queremos o no compartir con otra persona, o lo que esa persona significa para nosotras, ¿no? Entonces, Venus en oposición a Marte puede poner las cosas un poco complicadas y un poco tirantes a nivel de relaciones. Luego, por otro lado, también Venus en oposición a Marte retro de repente podría ser también el retorno de alguna aventura apasionada con alguien del pasado o algo así, pero tampoco creo que fuera una historia que terminara siendo demasiado satisfactoria con todo, aunque luego cada una pues decide, ¿no? Pero en principio ese día 12 pues sí que podría haber algún recuerdo también de alguna vieja historia afectiva o relacional que ahora contemplamos con una mirada fresca, pero que sin embargo puede generar también como un cuestionamiento o un extrañamiento también. De repente puede ser como ese momento en que después de haber dejado una relación, pasa el tiempo y nuestra mente cambia, sanamos y de repente miramos atrás y nos preguntamos, ¿pero qué hacía yo con esa persona? ¿O por qué yo aceptaba esto? Entonces puede ser también como este momento retrospectivo en el que nos damos cuenta, pero con todo es una energía tensa, ¿no? Venus sigue en conjunción a Plutón, en oposición a Marte, entonces Venus está ahí como en un campo de tiro casi, ¿no? Es muy complicado que Venus funcione como este planeta de la unión, de la suavidad o de la serenidad desde ese lugar, ¿no? Luego también es verdad que Mercurio está en la ecuación porque esos días del 12 al 15 de diciembre vamos a tener justamente a Venus en oposición a Marte, pero Mercurio va a estar haciendo aspectos armónicos a ambos. Mercurio va a estar haciendo un sextil exacto a Venus el día 13 y luego más adelante pues también irá cerrando el trígono a Marte, aunque no llegará a perfeccionarlo, porque luego Mercurio entra directo justo antes de perfeccionar ese trígono a Marte. Entonces, esos días del 12 al 15 es como que, fijaos qué bien se deja leer esto, ¿no? Es como que
coqueteamos con la idea de retomar un viejo espacio de placeres o de entendimientos o de relaciones, pero hay algo que no llega a realizarse, porque Mercurio no llega tampoco a formar de forma exacta este trígono a Marte, ¿no? Entonces es como que vemos la oportunidad, pero finalmente no damos el paso, ¿no? Entonces también hay una especie de coitus interruptus aquí, ¿no? Como de estamos a punto de, pero no, mejor pasamos, ¿no? Eh, entonces, esto también puede hablar de unos días en donde, ya a otra escala, la voluntad de entendimiento o la voluntad diplomática pueda fracasar. O pueden ser días donde algo que potencialmente prometía mucho se revele también de una forma como más cuestionable. Entonces esto también podría ser pues bastante revelador. De hecho, esos días del 14 y 15 de diciembre, que son esos días del plenilunio, el 15 también tenemos a Mercurio entrando directo en el grado 6 de Sagitario, pues todo este tiempo del 14-15 va a ser seguramente muy revelador. También el día 16, porque vamos a estar iluminando esa zona Géminis de nuestra carta con una nueva luz, ¿no? Después de un periodo de mucha reflexión. Además, también pasa algo muy interesante con esta luna llena. A mí es que esta luna llena me gusta, a pesar de que diciembre sea un mes complicado, porque fijaos que es una luna llena en Géminis que está regida por Mercurio, que está en el signo de enfrente, en oposición a Júpiter, ¿no? Es como que hay mucho lío, pero al final de lo que se trata es de que es un lío que pivota todo el tiempo en este mismo eje del conocimiento, en este mismo eje de la integración y la comprensión de las cosas, que es el eje de Géminis y Sagitario. Entonces, muchas veces desde la astrología, como entendemos que los signos funcionan de una forma paritaria, donde un signo es complementario de otro y siempre tienen que estar como en conversación y en contraposición, esta luna llena lo que tiene de interesante es que justamente bebe también de esa energía contraria y complementaria, ¿no? De ese Mercurio como regente que está en Sagitario. Entonces podría ser un momento en el que realmente podemos entender todos los puntos de vista de una situación. De repente entendemos no solamente aquello en lo que nosotras habíamos estado atascadas, sino también algo en lo que había estado atascado alguien más. Entonces, esto puede ser también muy revelador porque de repente podríamos entender un montón de cosas que antes nos tenían mareadas o nos tenían como más confundidas, ¿no? También esto es curioso porque también toda esta primera mitad de mes hay algo relacionado con la intencionalidad de la gente y cómo a veces esas intenciones parecen retraerse o parecen confundirse. Entonces también en un mes en el que las relaciones sociales van a estar tan complicadas o tan tirantes, o desde luego no van a estar fáciles, creo que también podría haber mucha elucubración, especialmente la primera mitad del mes, del estilo, ¿por qué esta persona actúa de este modo que yo no comprendo? ¿O por qué esta persona parecía decidida a hacer esto y luego finalmente se retracta y no lo hace, ¿no? Afectándome de algún modo. Bueno, pues de repente en esta luna llena podríamos comprender cuál es todo este embrollo que tiene a su vez esa otra persona en su cabeza y que también la hace dudar o la hace actuar extraño. Entonces, en ese momento podríamos también advertir un montón de cosas acerca de la imagen idealizada que a veces tenemos de la forma de funcionar de otras personas. Como nosotras vemos siempre desde fuera a la gente actuar, ¿no? No estamos dentro de su discurso interno, a veces parece que otras personas saben lo que hacen o saben lo que quieren y en realidad yo diría que estamos todas buscándonos, todas tenemos inseguridades, nos cuestionamos cosas, entonces creo que este mes va a ser importante también en ese entendimiento humano, de decir, bueno, parece que no soy yo la única que está en el laberinto, parece que también la gente alrededor aquí está perdida, ¿no? Entonces eso puede también crear afinidades o puede crear momentos de conexión, de comprensión o incluso de empatía. Recordemos que esta luna llena en Géminis también está activando algo en esa zona Piscis, ¿no? Donde también está Saturno en cuadraturas. Entonces aquí hay de nuevo, ¿no? Algo relacionado con ese entendimiento más allá de lo que habíamos comprendido hasta el momento. Yendo ya a la tercera semana, del 16 al 22, vemos que de hecho el día 18, que es miércoles,
tenemos una cuadratura del Sol y Neptuno. El Sol ya se dispone a abandonar Sagitario, está en los últimos grados y naturalmente hace esa cuadratura a Neptuno antes de despedirse. Esa cuadratura del Sol a Neptuno en realidad se va a sentir desde el 16 al 20, todos esos días de esa semana. Creo que, por ejemplo, si tenemos que trabajar esos días, puede ser un momento en el que estemos como media distraídas, ¿no? De que sabemos que se acerca ya la fiesta y puede haber como una sensación de que pues estamos un poco más ligeras o no tan comprometidas con lo que estamos haciendo. Entonces también hay algo más laxo, más acomodaticio, pero también algo más delicado, más sutil, más contemplativo, más confuso también y más evasivo. Hay algo muy evasivo. Ese día 18, además, es complejo porque ese día 18 pasan muchas cosas también. A pesar de que es un día que pasa un poquito desapercibido, pasan pequeñas cosas, pero todas juntas hacen el día. Porque vamos a tener ese día 18 a la Luna activando la oposición de Marte y Plutón, y eso es un montón en este momento porque es una oposición que se está construyendo, que se está intensificando, y justo coincide con que la Luna entra en ese inicio de los signos fijos y empieza a activar esa oposición. Entonces eso ya es tirante. Luego tenemos esta cuadratura del Sol a Neptuno, que también Neptuno acaba de despertar, está muy encendido, como quien dice, y también podría ser una cuadratura en la que de alguna forma tengamos que confrontar algo relacionado con ilusiones y desilusiones, temas como negligencias y desidias, temas como de sentirnos desubicadas en algún aspecto de la experiencia. Entonces es un momento también un poco vaporoso, pero también igualmente exigente. Entonces, claro, cuando hay una serie de aspectos que son muy exigentes, pero luego también hay otros que tienen que ver con una especie de agotamiento, desgana, ganas de evadirnos de este mundo, ¿no? A través de la música, a través de las artes, irnos a hablar con las olas del mar. Es decir, que hay un clima como más contemplativo o más incluso tendente a lo extracotidiano, que luego no casa nada bien con las exigencias de esa oposición Marte-Plutón tan activa. Entonces, ese día también puede ser un poco complicado, un poco delicado. No os pidáis mucho ese día 18, es un día un poco raro. Y luego también Lilith está en oposición a Quirón, esa oposición se perfecciona el día 18, recordemos que es una oposición que viene del día 10 de diciembre y ese día 18 se hace exacta. Aquí de nuevo tenemos este dolor relacionado con el vacío o relacionado con la ausencia, el dolor de la injusticia también. Importante, el dolor de la injusticia, especialmente con el Sol en cuadratura a Neptuno. Podríamos sentirnos víctimas de algo injusto, sobre todo porque Marte-Plutón también tiene mucho que ver con los abusos de fuerza, los abusos de poder, como hemos visto ya. Entonces, también ese día 18 podríamos sentir que hay algo que escapa a nuestro sentido ético o que escapa a nuestro sentido de lo que sería correcto. Entonces, hay un efecto de que alguna cosa se extralimita, algo va más allá de lo que hubiéramos considerado conveniente, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, aparte de esto, pues simplemente es un día, ¿no? Luego ya el 19 empieza a formarse un trígono de Venus y Júpiter que es bastante bonito, bastante bueno. Yo diría que es posiblemente uno de los aspectos más refrescantes del mes. Es el trígono de Venus y Júpiter que se forma el día 20 de diciembre, justo antes del solsticio. Es un trígono súper bueno para reunirnos, celebrar, quedar con amigas, hablar con la amiga de toda la vida, ir de excursión a algún lugar. Es decir, esos días podríamos aprovechar para hacer algo diferente o para hacer algo extracotidiano, si podemos permitírnoslo. Y desde luego podrían ser días para disfrutar mucho de los encuentros, de experiencias sensoriales diferentes, por ejemplo, no sé, darnos un masaje que nos quite contracturas o, no sé, ir a un espacio diferente donde hacer algo especial, ¿no? No sé, ahí la creatividad de cada una, ¿no? Yo diría que este trígono de Venus y Júpiter puede venir también aparejado a sorpresas gratas y positivas
que activen de alguna forma agradable o placentera, hedonista, la zona Acuario-Géminis, las casas de aire en nuestra carta. Hay algo ahí que se siente de repente positivo, que puede ser también como una especie de aliento en la mitad del camino, ¿no? ¿Sabéis estas situaciones en que de repente una no se siente muy allá y viene la amiga de toda la vida o una familiar, una hermana, y de repente se convierte en una experiencia positiva porque estamos acompañadas por esa persona que queremos y que nos cuida y que está ahí presente? Pues este trígono de Venus y Júpiter también tiene un poco este aire, ¿no? De decir, bueno, mira lo que me ha pasado, pero por lo menos estamos juntas. Entonces, aquí hay algo que también se siente bonito y reparador en este aspecto. Y el tema de la amistad creo que podría ser algo especialmente interesante con Venus en Acuario, en trígono hacia Júpiter en Géminis, o también temas de hermanas y hermanos, sobrinas, tías, este tipo de relaciones de igualdad, también temas de compañerismo, temas de asociaciones, cooperativas. De repente podría haber algo ahí prometedor o agradable en algún sentido, ¿no? Porque también Venus en trígono a Júpiter, desde ese signo de Acuario Géminis, tiene mucho que ver con la autogestión. Entonces no sé si de repente podría haber también una forma de gestionarnos algo alternativa, o podría haber como planes y proyectos de desarrollo, debates para desarrollar un proyecto más allá de lo que ya es. Es verdad que todavía no sería el momento de tomar grandes decisiones en este sentido, pero por ejemplo para tantear el futuro de algún proyecto o de alguna asociación sí sería un buen día para quedar con compañeras, por ejemplo, y hablar de los motivos o los principios o los valores que queremos desarrollar, ¿no? Entonces podría haber algo ahí relacionado con estos temas que fuera desde luego muy prometedor. Y luego ya el día 21 tendríamos este solsticio, el Sol entra en Capricornio y marca así ese comienzo de la estación, ese comienzo de la temporada. Capricornio es un signo cardinal, entonces sabéis que cada vez que el Sol ingresa en un signo cardinal, pues damos comienzo a una estación, ¿no? El día 21 el Sol entra en Capri, entonces va a estar activando, como os decía antes, a los nodos lunares por cuadratura, y justamente el día 22, un poquito después, la Luna entra también en Libra y se forma un cuarto menguante en Libra que coincide con esta energía del solsticio y que está exactamente activando a los nodos. Vamos a tener al Sol en cuadratura al eje nodal y a la Luna posicionada encima del nodo sur en un cuarto menguante. Hablaremos de esto más adelante, pero yo creo que si hay astrólogas en la sala, me gustaría saber cómo lo interpretáis, porque para mí está muy claro que esos días del 21 y el 22 hay bastante tendencia a cortar por lo sano con relaciones. Luna en el nodo sur en Libra, en cuarto menguante, con la energía del solsticio en Capricornio. Hay algo de poner límites, límites, límites personales, de decir, yo no paso por aquí, hasta aquí llego, este es el tiempo que tengo disponible, no hay más. Hay algo también de marcar distancias, de resolver cosas que hubieran sido pesadas anteriormente a nivel relacional, ¿no? También temas como de rupturas o cierres de viejos equilibrios. También, por otro lado, cierres en asuntos de formalidades y compromisos. Este podría ser el año en que una diga, mira, si yo accedo a, por ejemplo, celebrar las fiestas de esta manera que dicta la tradición, me dan los choques porque se siente como un bucle, no sé si tiene todavía sentido para mí. Entonces, aquí hay algo también, algo inconformista, que tiene que ver con dejar atrás ciertos modelos o ciertas formas de funcionar. No sé, aquí con Plutón cambiando de Capricornio a Acuario en este último año y medio, ¿quién de aquí tiene ganas de pasar unas fiestas distintas? Porque yo estoy bastante segura de que hay un montón de costumbres, tradiciones o incluso estructuras familiares que han entrado en jaque en este último año y medio, por no decir desde 2020.
que con la pandemia y todo, también lo hablaba el otro día con un taxista, que a veces también son muy lúcidas las conversaciones, ¿no? Con personas casuales, que él decía, ¿no? Tiene tropecientos mil hermanos y sin embargo ya no se reúnen en Navidad porque después de la pandemia, de la cuarentena, pues no tienen ganas o no ven por qué, ¿no? Es como que hay algo a nivel de tradiciones que se ha desarticulado de forma muy notoria y muy significativa en los últimos años. Y yo diría que este cuarto menguante en Libra va a ser ya el último mazazo que nos hacía falta para quitarnos de encima un montón de compromisos y convenciones que ya forman parte del mundo del ayer. Entonces, también, por ejemplo, Libra es un signo relacionado con el adorno, con la estética. Mm, no sé, este Sol en Capricornio en cuadratura a esa luna en Libra, en cuarto menguante, me hace pensar en estos vídeos de árboles de Navidad, que viene el gato y se come el árbol, ¿no? Y echa abajo todos los adornos, de repente todo se queda hecho un desastre, pero es liberador también, ¿no? O da ganas de ver esas cosas porque es refrescante. Eh, no sé si compartís esa visión, no, no tenéis por qué, ¿no? Pero desde luego me parece que es un cuarto menguante muy especial. Hablaremos de él. Es un cuarto menguante tan especial, tal vez como las otras lunaciones del mes. Es un momento muy intenso, ¿no? Precisamente porque se da junto con el solsticio y activando los nodos. Y luego, por otro lado, también podría haber alguna resonancia con algún asunto que a principios de octubre nos importara especialmente, porque también hay una especie de resonancia con esta energía del último eclipse en Libra que tuvimos el 5 de octubre. Yo estoy segura de que ahora en Navidad, y especialmente estos días a partir del 21 en adelante, del 21 al 25 más o menos, eh, vamos a estar viendo también los efectos de ese eclipse que tuvimos en Libra el 2 de octubre. Vamos a verlo porque es de nuevo la luna en ese eje cardinal, activando al nodo sur, con el sol en cuadratura, ¿no? Es decir, hay mucho ahí relacionado con este desarrollo de la historia de eclipses. Y esto tiene claramente un sentido comprensible, y es que este último eclipse en Libra desbancó un montón de cosas a nivel relacional, y ahora que es una época del año en la que naturalmente todo el mundo escribe el mensajito o reaparece o lo que sea, pues ahora sí que vamos a ver cuál es la realidad de esos vínculos y relaciones después de ese año y medio del nodo sur en Libra. Ahora sí vamos a ver cuál es ese espacio que ha quedado libre, vacante, después de todo este vaciado intensivo de relaciones en el que hemos estado, ¿no? Y bueno, vamos a la siguiente semana, a la cuarta semana del mes. Bueno, vamos ya a los últimos días, vamos a ir de un tirón, ¿no? Todos esos últimos días, porque vamos a ir del día 23 al 31. El día 23 empezamos ya ese lunes con Venus preparándose para perfeccionar el sextil a Quirón, que de hecho perfeccionará el día 24. Ese día 24, el sextil de Venus a Quirón se siente como una oportunidad también para suavizar de alguna manera algo que nos había venido pinchando a nivel de relaciones. Puede haber como una oportunidad para limar asperezas el día 24, sobre todo, ¿no? Una oportunidad para limar asperezas, a pesar de que también ese día 24 Venus va a estar en trígono a Lilith, así que en realidad pues también florece, digamos, nuestra conciencia de lo que nos hace sentir distintas o lo que nos hace sentir poco partícipes de ciertas cosas. Es como que podríamos hacer el esfuerzo de encajar en ciertos convencionalismos, pero simultáneamente puede haber una distancia o una falta de apreciación por ciertas cosas. Entonces vamos a ver también mucha realidad a nivel vincular esos días con Venus haciendo estos aspectos. Y luego el día 24 tenemos también esta gran estrella del mes, que es que Júpiter hace cuadratura a Saturno. Me parece interesante, ¿no?, que suceda justo el momento de Nochebuena, porque
hay personas que dicen, aunque yo nunca entro ahí porque no hay referencia histórica que lo respalde, pero hay como mucha especulación dentro del mundo astrológico con que la estrella de Belén era una alineación de Júpiter y Saturno. Bueno, pues de repente puede ser interesante también que Júpiter y Saturno están reñidos. Vamos a ver en qué queda todo este imaginario de la humanidad, la compasión y todos estos valores navideños, ¿no? Cuando vivimos en el mundo en que vivimos. Ese día 24, ojo con las conversaciones de política y de economía en la mesa, si decidís celebrar en conjunto, porque pueden ser tirantes. Ese día 24 va a ser un poco duro. Yo creo que no va a ser tampoco un día en que nos sintamos muy gregarias. Así que también hay algo como de que más vale solas que mal acompañadas o a petit comité. Entonces también habrá seguramente una selección bastante exigente de, pues, de qué manera queremos pasar ese día o con quién. Y esto, por ejemplo, si nos vemos involucradas en algún tema más comprometedor, pues puede resultar incómodo. Con Júpiter en cuadratura a Saturno puede haber un choque importante entre generaciones también, donde tenemos la sensación de que unas personas por sus circunstancias de vida no entienden las de las otras. Entonces aquí puede haber también mucha brecha en el punto de vista que tenemos ante las cosas. Es posible que unas personas se alineen más con esa energía saturnina de la sobriedad, la austeridad, la rotundidad, etcétera, y otras personas se alinearán más con el tema jupiteriano de la expansión, la extralimitación, la fiesta, la celebración. Entonces, también es algo como de que en un clima de celebración, pues también hay algo así como esa figura de la convidada de piedra, la persona que no se ríe, la persona que no comulga en aquello que parecen compartir las demás. Entonces, hay un tema ahí con la exclusión también, que de hecho pues también tendría que ver con Venus en trígono a Lilith, que también se perfecciona ese mismo día, ¿no? Es como si hubiera también alguna frontera emocional o ideológica cuando intentamos establecer ese contacto con otras personas. Y eso puede ser también un poco duro de tragar, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, pues también Júpiter en cuadratura a Saturno, sabéis que es un aspecto que dura más de lo que es ese día, ¿no? Y que tiene también un efecto como de ubicarnos en la vida. Entonces también a veces este tipo de experiencias, aunque no resulten del todo armónicas ni fluidas, pueden ser justamente experiencias que nos enseñan algo acerca de lo que queremos y lo que no, o del lugar en el que nos encontramos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué significa que nos quedemos ahí, qué significa marcharnos, ¿no? Entonces hay seguramente un efecto también como muy trascendental o de un cierto ultimátum relacionado con esta selección de espacios, de atmósferas, de personas, ¿no? Entonces hay algo también ahí un poco denso a nivel de relaciones y a nivel de filosofías de vida y miradas ante la vida. Y luego, siguiendo más adelante en la semana, el día 26 tenemos de nuevo una oposición exacta entre Mercurio y Júpiter, y el día 27 ya tenemos la cuadratura de Mercurio y Saturno. Entonces, esos días del 26 y 27 también habrá seguramente conversaciones aclaratorias o tal vez mucha reflexión, mucho pensamiento, mucho movimiento. También podrían ser días como de desplazarnos, ¿no? También, por ejemplo, podrían ser días en los que nos sintamos comprometidas a tener reuniones sociales de determinadas características. Em, claro, también aquí es que hay algo como un poco doloroso durante el mes que tiene que ver con la desigualdad de intenciones o la desigualdad del valor que cada persona le da a las cosas. Entonces, con Mercurio en oposición a Júpiter, pero también en cuadratura a Saturno en esos días del 26 y 27, no me extrañaría nada que, por ejemplo,
en un encuentro entre dos personas. Resulta que una de ellas está esperando ese encuentro como agua de mayo, como algo que está súper entusiasmada de tener, y la otra, sin embargo, lo hace como un poco por obligación o un poco a la fuerza, ¿no? Como que lo hace porque siente que debe hacerlo, pero es como un esfuerzo. Entonces, esto también, no sé, me da como un poco de tristeza, ¿no? Porque me hace pensar también, por ejemplo, con Mercurio en cuadratura a Saturno, me hace pensar, por ejemplo, en abuelitas, abuelitos, ¿no? Que de repente están como más solitarias y que llega el momento de celebrar y de repente parece que llega esa nieta adolescente y que pasa 1 kilo de todo, ¿no? Entonces, es ese tipo de desigualdad en donde los temas de edad o los temas generacionales creo que van a estar muy presentes, porque Mercurio justamente se relaciona muchas veces con adolescentes o personas muy, muy jóvenes, y luego por otro lado Saturno tiene este cariz como también de una persona de edad o una persona madura. Entonces, es posible que haya ahí como una especie de choque intergeneracional, algo forzado, o tal vez una comprensión de cómo nos distancia todo un mundo dependiendo de el tipo de información que tenemos acerca de la vida, ¿no? Es decir, que em, yo ahora tengo un sobrino adolescente y la verdad a veces me cuesta relacionarme con él porque tiene intereses que yo no tengo ni idea, ¿no? Son cosas súper específicas del canal de YouTube que a él le gusta y que no sé qué, y a veces me habla de las cosas que le interesan y digo, Jurín, es que tengo que hacer un doctorado para entender todas las referencias que me estás contando, ¿no? De todos esos personajes y cosas que te gustan, yo no tengo ni idea, porque claro, también dependiendo del tipo de entretenimiento, el tipo de información que tiene cada cual, su forma de ver la vida y su forma de conversar y de relacionarse es diferente. Entonces creo que también vamos a estar viendo en estas Navidades probablemente esta distancia entre las personas que se genera cuando, cuando entramos demasiado en un espacio individualista donde cuesta encontrar esos puntos en común. Entonces creo que esos días 26, 27 puede haber un poco este enfoque. Luego el día 28 tenemos ya a Venus en cuadratura a Urano. Esto sí es como la liberación después de tanto rollo, de tanta cosa. En los últimos días, ese día 28 sí que podría haber algo más refrescante, más espontáneo. Por favor, menos mal, porque en los días anteriores hay algo como un poco constreñido, retenido, sí, como apretado, ¿no? Y Venus en cuadratura a Urano ya tiene que ver con ponernos ropa cómoda, hacer cosas que nos interesan, dedicarnos a aquello que nos estimula, ser libres, ¿no? Entonces, creo que ese día 28 va a ser seguramente muy sorprendente también, y también podríamos aprovechar para hacer algo especial. Luego, fijaos, el día 28 es el día de los inocentes. Y Venus en cuadratura Urano de repente también podría tener que ver con inocentadas, como bastante sorprendentes, visibles e incluso extremas o exageradas. Entonces, bueno, digamos que puede ser un día sorprendente o incluso un poquito inestable a nivel de relaciones, pero desde luego puede ser también un día en que nos apetezca simplemente autonomía, ¿no? Ser libres, quitarnos encima compromisos, hacer aquello que nos interesa. Y luego, por último, el domingo 29 tenemos ya a Quirón entrando directo. Quirón había entrado retrógrado el 26 de julio, lo hizo en el grado 23 de Aries, y ahora, después de haber estado estos meses recorriendo esos graditos, ¿no? Hasta el grado 19, Quirón recorrió del 23 al 19 de Aries. Mirad en qué carta perdón, en qué casa de vuestra carta astral caen esos grados del 23 al 19, porque ha sido el tramo en el que Quirón ha estado haciendo todo este recorrido retrospectivo, ¿no? Desde el 26 de julio hasta ahora, el 29 de diciembre. Yo lo que preguntaría con este Quirón entrando directo es si en estos últimos meses hemos aprendido a relacionarnos con esa área de Aries y con todo lo que a lo mejor nos puede haber estado incomodando ahí, con más sabiduría o con más capacidad para gestionar aquello doloroso.
qué es lo que hemos hecho con esa espinita clavada que tenemos en esa área de Aries y de qué manera con este Quirón entrando directo ya podemos hacernos cargo de otra manera de aquello que deseábamos hacer. Tened en cuenta que Quirón entrando directo en Aries con Marte retrógrado en Leo es también un aquel, es contundente, porque tiene que ver también con que está como muy subrayado este efecto de Quirón en Aries, es decir, vamos a estar notando bastante este efecto de la herida de Quirón en Aries con todos sus cuestionamientos, inseguridades y demás, pero es que además hay un efecto como de tomárnoslo muy en lo personal, porque Marte va a estar en Leo y retrógrado, entonces hay un efecto también como de que eso que es doloroso, que no termina de ir hacia adelante, puede sentirse como un descriptor no muy halagüeño de quién somos. Es como si nos viéramos a través de ese prisma del dolor. Y eso tampoco es hacer justicia a nuestro autorretrato. Pero ese día en particular o esos días en torno a ese momento sí que podría haber algo de esto, ¿no? De identificarnos de alguna manera con todo eso que nos ha venido doliendo y intentar hacer algo al respecto, pero todavía en una especie de mar de dudas. Pero bueno, con todo, pues sí es verdad que Quirón ha estado haciendo ahí todo un trabajo de integración y seguramente también ayude mucho, como habíamos comentado antes, a detectar también cuáles son los límites que tenemos con ciertas cosas y a marcar pautas también que nos sirvan de cara al futuro, ¿no? Luego el día 30 justamente tenemos esa luna nueva en Capricornio de la que ya hablamos y también ese sextil de Plutón al nodo norte, que si recordáis os puse aquel ejemplo de lo que el viento se llevó, de que a Dios pongo por testigo de que nunca volveré a pasar hambre. Hay algo un poco en esa tónica. La cuestión sería hambre de qué, ¿no? Y luego Plutón en sextil a Quirón es también esta pugna por la regeneración, esta voluntad de revitalizar algo, de lograr que salga adelante eso que es nuestro propósito, defender aunque cueste, ¿no? O incluso puede haber un poco este efecto de cueste lo que cueste. Yo voy a conseguirlo, yo voy a hacerlo. Hay algo de mucha determinación. También tal vez un poco de bravuconería. Fijaos que a veces cuando hay un tema de herida de orgullo o de tener una especie de confianza personal frágil por algún motivo, o cuando dudamos de nuestras fuerzas, también puede ocurrir que justamente nos venga como una especie de reflujo volcánico donde necesitemos demostrarnos cuán fuertes somos o cuánta resiliencia tenemos o cuánto sabemos sobreponernos sobre las circunstancias. Entonces, también hay un poco esta energía de si quieres, puedes en esos últimos días del año, que luego hay que ver con una óptica más moderada, ¿no? Porque no todo lo que queremos es posible. Entonces también creo que esos últimos días del mes tienen que ver también con esta aceptación de que hay cosas que nos condicionan y de que puede ser que poner fuerza de voluntad sea la llave o no. En este caso, yo no creo que empujar más fuerte sea la salida, justamente porque Marte retro va a estar perfeccionando una oposición a Plutón un par de días después. Yo creo que más bien sería una mejor estrategia aceptar que a lo mejor no es el momento adecuado para plantear ciertas cosas, por mucho que las deseemos, y prepararnos lo mejor posible. Eso sí lo podemos hacer, pero sin buscar grandes golpes de efecto. Creo que esta también es una clave del mes, ¿no? No busquemos golpes de efecto, aceptemos que a veces el trabajo más provechoso de avance es sutil o no es tan visible o no es tan espectacular. Es un tema que también hay que tener en cuenta, ¿no? No todo tiene que ser un asunto instagramable o un asunto que genere un enganche o un asunto peliculesco. También a veces simplemente hay que hincar los codos y ponerse a estudiar, o hay que apechugar y trabajar, o hay que esperar y ahorrar, o lo que sea, ¿no? Entonces, también creo que el tema de la paciencia y el realismo van a ser importantes. El desafío aquí es cómo mantengo estas aptitudes de paciencia y realismo sin desmotivarme, sin que todo esto que me condiciona se lleve por delante lo que quiero. Y eso es difícil, sobre todo porque
Hay una tendencia importante durante el mes a vernos conflictuadas entre cosas, actitudes como muy distintas todo el tiempo que nos llevan a los extremos. Entonces, mantener el equilibrio, mantener el balance, mantener la moderación puede ser complicado. Luego, finalmente, el último aspecto que tenemos en el mes es el trígono de Mercurio a Quirón. Otra vez, si os fijáis, el día 2 de diciembre ya teníamos un trígono de Mercurio a Quirón y el día 31 acabamos también con ese trígono de Mercurio a Quirón. Entonces hay algo también capicúa en este sentido que tiene que ver con que también para final de mes vamos a estar resolviendo algún asunto que ha venido resultando tal vez doloroso o saturante el mes y medio anterior. Entonces hay algo también pues de acabar el año conscientes de nuestras heridas también, pero habiendo aprendido a gestionarlas mejor. Y esto ya es un montón también. Entonces, bueno, como veis, diciembre es todo un mes. Espero que haya sonado más o menos ordenado lo que os he ido comentando, porque es un mes en el que para hablaros de todo hay que ir de adelante para atrás. Es muy complicado porque hay como muchas referencias dentro del mes. Es un mes lleno como de Easter eggs. No sé si tenéis ese concepto, me lo enseñó mi sobrino. Y tiene que ver también con estas pequeñas cápsulas, ¿no? De pequeñas historias, pequeña información adentro de otros hilos más grandes de la narrativa. Entonces es un mes lleno como de pequeñas cositas enmarcadas dentro de algo mayor que compone un tema complejo, ¿no? No sé si habéis estado alguna vez en algún pórtico de estos románicos, no sé por qué me ha venido ahora a la mente, ¿no? Igual por este tema de que es esta atmósfera de Luna Nueva en Capri que tiene mucho que ver con escultura, con la roca, ¿no? Y con la historia. Entonces, estos pórticos románicos llenos de figuritas, donde hay un montón de personajes hablando, susurrando, haciendo cosas raras, haciendo cosas súper excéntricas, que la verdad a una se para a ver todas esas pequeñas historias dentro de ese pórtico y dice, jolín, es que no entiendo nada o no sé qué relación hay entre un cocodrilo aquí y luego una gárgola allá, ¿no? Y parece que es todo como una pequeña locura, pero finalmente es una puerta, ¿no? Es un pórtico que lleva al interior de algo que supuestamente nos importa, o al menos inicialmente ese era el concepto. Entonces, bueno, diciembre es un poco así, es una puerta del tiempo, es una puerta a 2025, que es un año súper especial y súper diferente a todo lo que hemos venido viviendo hasta ahora. Entonces, claro, diciembre es un mes convulso, lleno de información y de pequeñas volutas y pequeñas cosas, pero sin duda, más allá de la decoración, hay una estructura eh, congruente que nos está haciendo recapitular en muchas cosas que nos habían guiado hasta ahora para poder realizar como una búsqueda personal que nos sitúe de cara a los inicios que vienen en el próximo año. Así que bueno, muchas gracias por escucharme porque ha quedado muy largo. No podía ser de otro modo, este mes es complicado. Así que ha sido un placer compartir este rato con vosotras. Iré compartiendo igualmente durante el mes alguna que otra cosa que me parezca importante para puntualizar o para desarrollar más. Y luego pues también hablaremos del 2025. Espero muy pronto poder ya hacer el post. Ya lo tengo preparado, pero tengo que encontrar también el momento de hacerlo. También tengo un montón de consultas ahora en Navidad y también agradezco un montón a mis consultantes, las pobres que tienen infinita paciencia, porque también están ahí a la espera. Y bueno, la verdad es que en los últimos meses han sido de mucho trabajo y estoy a ver si logro sacar todo adelante a tiempo. Así que bueno, iremos también hablando más adelante de las cosas. Yo creo que ya el post más importante que queda esperar en diciembre va a ser este del 2025, pero igualmente a lo largo del próximo año también hablaremos de alineaciones y de todo como siempre. Así que bueno, pues sin más dilación, muchas gracias por estar ahí. Contadme qué os ha parecido el 2024 y hasta la próxima. Un abrazo grande. Hasta luego.